En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy vamos a meditar, vamos a estudiar con ustedes un tema muy importante. No forma parte de los cursos que estamos estudiando, sino que es un tema que vendría a ser una continuación al tema que se compartió de católicos o cismáticos. Ya hablábamos un poco de la fraternidad sacerdotal San Pío X y la ordenación de 4 obispos el pasado 1 de julio de 2026. Y hoy quisiera reflexionar con ustedes algo que es muy importante, que también nos afecta a lo interno de nuestra Santa Iglesia Católica. Ya lo tenía considerado como alguno de los temas que yo quería grabar en el futuro. Sin embargo, hablando con un hermano el día de ayer, él me decía, mira hermano, ¿y por qué no preparas un tema sobre esto? Me estaba contando una situación que vive en cierto grupo donde él está sirviendo, entonces me decía, mira, sería importante hablar de este tema. Hoy es martes 18 de agosto de 2026, entonces vamos a compartir el tema, ¿se puede ser sectario estando en la Iglesia Católica? Algo que podría sonar muy extraño, pero ¿cómo? Si yo estoy dentro de la iglesia fundada por el Señor Jesús, ¿cómo voy a ser sectario? Ya lo vamos a ir viendo posteriormente y paso a paso con la gracia de Dios. Les saluda como siempre su hermano y servidor en Cristo Jesús, Ludwig Salvador Cardona Gómez, para compartir este tema de gran bendición. Que esto no significa que seamos cismáticos, pero bien podría tratarse como un microcisma, es decir, un cisma en pequeño, es herir la unidad del cuerpo de Cristo. Del cuerpo místico de Cristo, debo decir, porque ya podría salir alguien rápido, no, pero si el cuerpo de Cristo es la Eucaristía, el Señor Jesús en el Santísimo Sacramento. Estoy completamente de acuerdo, pero yo estaba tomando aquel ejemplo que San Pablo nos presenta en la primera carta a los Corintios capítulo 12, pero ya dicho de una manera más teológica, el cuerpo místico del Señor Jesús. Y aquí en esta imagen, que no se logran distinguir todos los nombres, por supuesto, dice en qué año nació y quién fundó su propia iglesia, empezando por el Señor Jesús. De ahí está Martín Lutero, está Enrique VIII, está el fundador de la iglesia bautista, de la metodista, de la mormona, de los pentecostales, de los adventistas, y el otro no logro descubrir quién es. Solo descargué la imagen y la verdad que la utilicé para pegarla aquí en la diapositiva. Pero más allá de quién es este último personaje, lo importante es saber que aunque nosotros perseveramos en la única iglesia fundada por el Señor Jesús, podemos también cometer algunos de los pecados y errores de estos hermanos, que así podría verse tal vez a manera de movimientos, de ministerios, apostolados, comunidades, congregaciones religiosas, como se les quiera llamar a distintos grupos dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Así podría también nosotros hacer un mapa y decir quién fundó tu movimiento, quién fundó tu orden religiosa, quién fundó tu comunidad, quién fundó tu hermandad. Ah, pues la mía la fundó no sé quién. Hasta podemos decir fue un santo quien la fundó. Y entonces eso también podría ser algún indicio como para vivir el sectarismo en nuestra Santa Iglesia Católica, a lo interno, sin dejar de ser católicos. Por eso, iluminados con la palabra de Dios, vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Dice la palabra de Dios: os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. Lo digo, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Hasta aquí la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Qué importante, San Pablo como un obispo, un apóstol, dice, los exhorto, hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, no en mi nombre propio, no con mi autoridad, sino que con la autoridad del Señor Jesús, a que sean ustedes unánimes en el hablar y no haya divisiones entre ustedes, unánimes en el hablar, los mismos pensamientos, la misma doctrina, lo mismo que se enseña en una parroquia, en una comunidad, en un movimiento, en una hermandad, en una cofradía, en una orden religiosa, eso mismo se enseña en todos los demás lugares. Obviamente, si estamos hablando de congregaciones religiosas, por mencionar algo para no utilizar a las mismas órdenes que he utilizado en otros ejemplos, los carmelitas, ellos que son hombres, son frailes que viven en comunidad, tanto hombres como mujeres, dedicados de una manera especial a la oración. Pero si estamos hablando de los salesianos, que ellos están más enfocados a la educación de los niños y jóvenes. Entonces ahí obviamente cada uno con el carisma que Dios le ha dado se inclina por una u otra forma de vivir su vocación. Pero lo esencial, la doctrina no puede cambiar. Sea uno carmelita, sea uno salesiano, sea uno claretiano, sea uno de la Fraternidad Misionera de María, del Verbo Encarnado, de donde sea. No importa la comunidad religiosa a la que se pertenezca, a la Madre Teresa de Calcuta, a los misioneros de la caridad de la Madre Teresa, no importa. Siempre se enseñará lo mismo, seremos unánimes en el hablar. Y no habrán divisiones, no nos consideraremos superiores unos a otros, porque dice San Pablo que también tengamos una misma forma de pensar y tengamos idénticos criterios. Nuestra doctrina no puede cambiar. No es que algunas personas digan, sí, los dones del Espíritu Santo son 7. Alguien puede decir, no, son 9. Los dones sacramentales. Porque hay por ahí un canto ya muy antiguo que alguien le cambió la letra y dice, la oración que da el Espíritu Santo dice, y concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Y así está el canto original de Luis Alfredo Díaz. Pero alguien le cambió y dice tus 9 sagrados dones. Y yo escuché una entrevista que le hicieron a esta persona, a este predicador y cantante católico, y decía, es que como San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 habla de 9, entonces yo considero que son 9 los dones del Espíritu Santo. El problema es que él no se puso a ver que esos 9 son los frutos del Espíritu Santo. Pero entonces algo así tan sencillo es un ejemplo. O alguien que pueda decir, no, es que todo mundo se salva. Lo pueden decir en alguna comunidad, en algún movimiento, y hay otros que pueden decir, no, nos salvamos únicamente nosotros los que pertenecemos a este movimiento. Entonces ahí podrían ya verse algún tipo de discordias en cuanto a la doctrina. Yo de Apolo, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Cristo. Podrían ser que dijéramos, yo soy de Renovación Carismática, yo soy de Cursivos de Cristiandad, yo soy de Legión de María, yo soy de la Hermandad del Señor Sepultado de tal parroquia, yo soy de tal cofradía, yo soy... O sea, así como que quisiéramos decir, pues bueno, yo antes de ser de este movimiento soy católico. Esa fue una de las enseñanzas que a mí me dejaron cuando iniciaba mi camino en el servicio, en el movimiento de Renovación Carismática Católica. Nos decía un hermano que de la paz de Dios goce, él nos enseñó y él decía, yo antes de ser carismático soy católico, nos decía. Y eso quedó grabado en mi corazón y en mi mente. Y sí es cierto. No se trata de que porque yo soy de tal movimiento, pero antes de eso nosotros somos católicos. Entonces vemos que hay opciones, hay posibilidades de que seamos sectarios, porque no se habla aquí de que estos hermanos salieron a fundar otra comunidad. Es que yo ya no me llevo con estos y entonces voy a hacer mi propia iglesia.
la de los, no sé, apolistas, apoloístas, como podrían llamarle a los seguidores de Apolo. No se habla de eso, así como los nicolaitas en el libro del Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 6. Se habla de los nicolaitas, los que se separaron y siguieron a Nicolás, uno de los primeros diáconos, como ya se estudiaba un poco en el tema anterior de católicos o cismáticos. Entonces no se trata de llegar a la división así visible y decir yo fundo mi propia comunidad. Se trata de ser sectarios aún permaneciendo en la iglesia. Se trata de, aunque celebremos los mismos sacramentos, somos sectarios. Y las divisiones entre los cristianos es contraria a la voluntad del Señor Jesús, que en San Juan 17:21 dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Sin embargo, así como está esta imagen, vean, así muchas veces sucede. Un movimiento está de un lugar y el otro movimiento está del otro, aunque estén en la misma parroquia. Unos piensan que son mejores y más espirituales que otros. O hermanos de una misma comunidad, de un mismo ministerio, de un mismo grupo, pueden sentirse, ¿sabes? Que nosotros somos los espirituales, ustedes son los pecadores, nosotros somos los que sí conocemos, somos los avanzados, somos los iniciados, mientras que ustedes no. Eso puede suceder también dentro de la misma comunidad. Hay que tener cuidado. La santificación está relacionada con la verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17. Señor, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús, unos versículos antes de hablar de la unidad. Y es que no podemos estar unidos ni estar santificados si no es en la verdad. Y la verdad, ya lo recordábamos en otras ocasiones, es el Señor Jesús. Pero también está la verdad como doctrina, la verdad como enseñanza. La verdad como persona es el Señor Jesús, pero la verdad como doctrina es el Fidei Depositum, el depósito de la fe que se le ha confiado a la Santa Iglesia Católica y que cada uno de nosotros debería cuidar. Desde los inicios de la Iglesia existieron divisiones. Está lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, que entre los judíos convertidos al cristianismo y los griegos o helenistas convertidos al cristianismo existían divisiones, porque los griegos sentían que a sus esposas y a las mujeres de su comunidad las relegaban y entonces servían más y servían antes a las mujeres de los cristianos que venían del judaísmo. De ahí es que entonces el Espíritu Santo inspira a los apóstoles para designar diáconos. Entonces, aquí está una división interna. Siguieron siendo católicos, pero habían divisiones. Seguramente ellos no se sentaban juntos a la fracción del pan, a la celebración eucarística. Seguramente ellos tenían como que sus grupitos, o en las parroquias, en los templos, cuando yo me siento solo con los míos, solo con los de mi comunidad, con los de mi movimiento, con los otros yo mejor ni me junto, ni me relaciono con esos. Puede pasar también en nuestras comunidades, y de hecho pasa. Pero la gracia de Dios es superior a nuestro pecado, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia de Dios es infinitamente superior a nuestro pecado. El problema es cuando muchas veces pensamos de que nuestro pecado es más fuerte que la gracia de Dios. San Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, no hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés sino el de los demás. Carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. El problema es que muchas veces hacemos cosas por ambición o vanagloria en la iglesia. Es que yo voy a predicar mejor que aquel para que me inviten a más comunidades. Yo voy a hacer unas oraciones más fuertes y voy a inventarme algunas cosas, tal vez puede ser doctrinas extrañas. Voy a invocar, a mencionar algún autor extraño, tal vez hasta ajeno de la fe, para llamar la atención. O voy a hablar de lo que la gente quiere escuchar
endulzarles el oído para que me inviten a las comunidades y ser el mejor predicador de este movimiento, el mejor predicador de esta comunidad, el mejor predicador de este ministerio. Puede suceder, pero San Pablo nos dice: no hagan nada por ambición o vanagloria. La ambición del dinero, que yo lo denuncio frecuentemente, el pecado de la simonía. ¿Cuántas veces vemos hermanos que andan predicando por ambición? Y como dice un hermano por ahí, como no saben trabajar, entonces se dedican a predicar. No saben trabajar, entonces se dedican solo a hablar de la palabra del Señor. Si realmente tuvieran vocación para predicar, lo harían en su tiempo libre y lo harían gratuitamente. No que lo que ellos hacen muchas veces es por ambición. Aunque, insisto, solamente Dios puede juzgar el corazón de cada uno de nosotros. Pero así, a la luz de la vista humana, pareciera que lo hacen por ambición, por vanagloria, porque como dijo aquel predicador y que ya les conté en alguna ocasión: hermanos, ustedes ya saben cuál es el hotel que a mí me gusta. Yo voy a ir a predicar, pero solo si me dan el hospedaje en el hotel que a mí me gusta, o el que ya tiene su tarifa de $100 o $200 por hora. Lo hacen por vanagloria, lo hacen por ambición. Que Dios tenga piedad de ellos. Y de nosotros también, si empezamos a juzgarles y a decirles sí, que son unos pecadores, que esto y el otro. Pero que eso nos sirva de enseñanza para no caer nosotros en estas acciones. Así como esa diapositiva nuevamente se va haciendo pedacitos y después regresa. Muchas veces así como esta imagen también. Está en el mismo templo, pero hay dos visiones, dos posturas separadas. Están los que se creen espirituales y santos y los demás, que son pecadores. En cuántas ocasiones también hasta el párroco lo colocan en uno u otro lugar. Y hay algo que a mí me llama la atención cuando he estado en algunas parroquias y es que tal grupo, tal comunidad, tal ministerio va a organizar un evento, una venta de comida para tal cosa. Pero ¿cuántas veces se escucha que se diga dos o todas las comunidades que existen en una parroquia van a organizar una venta de comida? No, cada uno trabaja por su lado. Sí, yo no voy a trabajar con ellos, yo voy a trabajar por mi grupo, por mi comunidad. Yo voy a hacer invitación para que vengan conmigo. Sectarios trabajando en la Iglesia Católica, sectarios estando en la Iglesia Católica. ¿Pueden haber divisiones dentro de la Iglesia Católica o es únicamente con los hermanos protestantes? Es una pregunta muy interesante que nos podemos plantear. Ya les trasladaba yo algunos ejemplos de esto. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ver algunos casos puntuales que lamentablemente yo lo he podido vivir y que ustedes tendrán muchos más ejemplos que a la luz del Espíritu Santo pueden ir reflexionando. Por precaución, por no suscitar más problemas y más divisiones, no voy a decir dónde he escuchado en varias ocasiones este comentario. No somos un movimiento en la iglesia, somos la iglesia en movimiento. Y yo siempre que lo he escuchado, me he puesto a pensar, bueno, si estos hermanos dicen esto, ¿qué sucede entonces con todos los demás movimientos dentro de la Iglesia Católica? ¿Acaso ellos no se mueven? ¿Acaso solo los que dicen esto, los de este movimiento, son los que trabajan por el Señor en la Iglesia Católica? ¿Trabajan por la Iglesia? ¿Solo ellos? ¿O nadie más? Es que solo nosotros somos la Iglesia en movimiento. Entonces quiere decir que los demás tienen parálisis. Parálisis cerebral o parálisis facial o parálisis corporal completamente, y que solamente esta parte de la iglesia, pensándolo otra vez con la imagen de San Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 12, digamos que este movimiento sea la nariz. ¿Quiere decir que solo la nariz se mueve en el cuerpo místico de Cristo? Y todos los demás miembros no se mueven.
Eso es ser sectario, estando en la iglesia católica, porque es gente que no se ha ido de la iglesia, que pertenece muchas veces a las parroquias, aunque más pertenece a su movimiento que a sus parroquias. Pertenece más a las actividades y participa en las actividades de su movimiento y no en las actividades, perdón, actividades parroquiales, actividades diocesanas, actividades de la Iglesia Universal. Sectarios. Yo soy el líder y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De esta u otra manera, pero la esencia es esta. El párroco, el dirigente laico, el religioso, el catequista, el coordinador del ministerio, como se le llame, el director, no importa el nombre que tenga, dice aquí se hace lo que yo digo y punto. Porque el que manda aquí soy yo, el líder soy yo. Sectario. Es que mira, hermano, o mire, padre, aquí tenemos una propuesta para la actividad que se va a hacer. No, eso lo decido yo. Aquí se hacen las cosas como yo digo. En un grupo en el que yo estuve participando hace algunos años, en alguna ocasión el líder de esa sección de este grupo dijo, miren, va a haber un retiro el 20 de octubre en tal lugar. Va a ser todo el día y entonces estas son las condiciones del retiro. Y entonces yo fui. Pero antes, unas 2 semanas antes tal vez del retiro, le dije, fíjate hermano, que hay una actividad muy importante, muy interesante, una dinámica que es así, así, se le expliqué, y me dijo, fíjate que no, eso no se relaciona con lo que yo estoy preparando, entonces no lo vamos a hacer. Sectario, porque no se dejó iluminar por la luz del Espíritu Santo, sino que solo lo que yo digo. ¿Cuántas veces los retiros, actividades o asambleas se hacen únicamente siguiendo los pasos y criterios que el líder, que el dueño del ministerio, del grupo, de la comunidad, de la pastoral, de lo que sea, piensa que es lo correcto? Es que miren, aquí lo que vamos a hacer es esto, y los esquemas de los retiros y de las actividades ya están hechas y no se van a cambiar, porque así a mí me gusta. ¿Qué puede hacer uno, verdad? Más que hablar y orar al Señor para que el Espíritu Santo le ayude a cambiar esa forma de pensar. Pero son formas sectarias. Mi comunidad tiene nombre bíblico y la tuya no. Esto ya parece argumento protestante, ¿verdad? Es que mi iglesia tiene un nombre que está fundamentado en la palabra de Dios y la de ustedes no. Pero puede ser también que hayan comunidades con nombres bíblicos y por eso pensemos que nosotros sí somos guiados por el Espíritu Santo. O mi ministerio tiene el nombre bíblico y el tuyo no. No importa aquí el nombre que tenga. Lo que importa es la santidad con la que se quiera servir y la fidelidad a la iglesia. Mi imagen de devoción es más milagrosa que la tuya, es más antigua, fue consagrada antes que la tuya, lo que sea. Esto es un problema sobre todo con las hermandades de piedad popular, que la piedad popular es una gran bendición para nuestra Santa Iglesia Católica. Recordemos la historia. Durante el problema que tuvo la reforma liberal, o la persecución liberal, mejor le llamo yo, de Justo Rufino Barrios, allá por los años finales de 1800, cuando expulsó a los sacerdotes y religiosos de Guatemala. ¿Qué es lo que mantuvo la fe de los católicos? Y no lo digo yo, lo dice el padre Ricardo Bendaña en su libro Historia de la Iglesia en Guatemala. Lo mantuvo fiel y firme las prácticas de piedad popular. No las despreciemos, pero también tengamos cuidado porque hay muchas veces que estos hermanos mantienen este tipo de actitudes. Mi congregación, es decir, orden religiosa, es más antigua y tiene más santos que la tuya. Puede ser también. Porque puede ser, es que en mi comunidad tenemos no sé cuántos santos, tenemos cientos de santos y en la tuya apenas hay 5, hay 10, o la tuya es de reciente creación. No importa cuántos años tenga de fundación, ahora que en los últimos años ha
ha sido común que se celebren 800 años de la fundación de algunas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, mercedarios, trinitarios. Ellos en estos años acaban de cumplir 800 años de fundación. Pero no importa. No importa si son 800 o 50 años de fundación o 10 años. Lo que importa es la fidelidad al Señor Jesús y a la iglesia. No hay que ser sectarios. El remedio para este y otros males que, como les digo, ustedes con su experiencia y con la gracia del Espíritu Santo pueden identificar muchas formas más de ser sectarios. Es la conversión y la humildad. Abundancia de dones y carismas no es un signo de santidad. Ya se los compartí en el curso, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. En el tema de los dones de Dios pueden perderse. Cuando yo les digo al inicio del tema, al inicio de esas clases, de que los dones de Dios no son un signo de santidad. El signo de santidad son los frutos del Espíritu Santo. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7, antes de lo que leímos al inicio, de cuando habla de las divisiones, dice, no os falta ningún don. El problema es que les hace falta el don de la unidad, y entonces con eso es muy difícil ser guiado por el Espíritu Santo, vivir en santidad, aunque hayan muchos dones, muchas manifestaciones externas de Dios. Y quisiera compartir con ustedes algo que dice la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 7. Preparando este tema, me percaté de este texto, de este versículo que es maravilloso. No recuerdo haberlo leído antes. Dice San Pablo, Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Qué importante, qué duro, qué fuerte es el mensaje que el Señor nos da por medio de San Pablo. Apártense de aquellos que crean divisiones, de aquellos que crean conflictos, de aquellos que están pensando que son superiores a los demás, que aquí se hace lo que yo digo porque soy el líder y punto. Apártense de esa gente, dice San Pablo. Supliquemos, por tanto, al Espíritu Santo la gracia de la conversión y de la unidad. Y ahora quiero traer con ustedes fragmentos de la encíclica Ut Unum Sint de su santidad San Juan Pablo II. En el número 15, cuando habla de renovación y conversión. Por eso les decía yo en la diapositiva antes que la conversión y la humildad eran el remedio para evitar ser sectarios. En el número 15, San Juan Pablo II nos dice, pasando de los principios del imperativo de la conciencia cristiana a la realización del camino ecuménico hacia la unidad, el Concilio Vaticano II pone sobre todo de relieve la necesidad de conversión interior. El anuncio mesiánico, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, y la llamada consiguiente, convertíos y creed en la buena nueva, San Marcos 1:15, con la que Jesús inaugura su misión, indican el elemento esencial que debe caracterizar todo nuevo inicio, la necesidad fundamental de la evangelización en cada etapa del camino salvífico de la Iglesia. Esto se refiere de modo particular al proceso iniciado por el Concilio Vaticano II, incluyendo en la renovación la tarea ecuménica de unir a los cristianos divididos entre sí. No hay verdadero ecumenismo sin conversión interior. Aquí está. Hasta aquí está la primera parte de este documento. No hay verdadero ecumenismo sin conversión interior. Podríamos decir lo mismo en nuestra Santa Iglesia Católica, a lo interno. No hay verdadera unidad sin conversión. Sigo con la Ut Unum Sint. El concilio llama tanto a la conversión personal como a la comunitaria. La aspiración de cada comunidad cristiana a la unidad es paralela a su fidelidad al Evangelio. Cuando se trata de personas que viven su vocación cristiana, el Evangelio habla de conversión interior, de una renovación de la mente.
Cada uno debe pues convertirse más radicalmente al Evangelio y sin perder nunca de vista el designio de Dios. Debe cambiar su mirada. Con el ecumenismo, la contemplación de las maravillas de Dios, Maravilla Dei, se ha enriquecido de nuevos espacios en los que el Dios Trinitario suscita la acción de gracias, la percepción de que el Espíritu actúa en las otras comunidades cristianas, el descubrimiento de ejemplos de santidad, la experiencia de las riquezas ilimitadas de la comunión de los santos, el contacto con aspectos impensables del compromiso cristiano. Por otro lado, se ha difundido también la necesidad de penitencia, el ser consciente de ciertas exclusiones que hieren la caridad fraterna, de ciertos rechazos que deben ser perdonados, de un cierto orgullo, de aquella obstinación no evangélica en la condena de los otros, de un desprecio derivado de una presunción nociva. Así la vida entera de los cristianos queda marcada por la preocupación ecuménica y están llamados a asumirla. Hasta aquí, ahora sí, Ut Unum Sint 15. Lo que dice San Juan Pablo II para la unidad con los cristianos de afuera, apliquémoslo para adentro. A veces hacemos de menos a los de otros movimientos, ministerios, comunidades, hermandades, grupos, lo que sea, porque nos creemos santos, nos creemos puros. O también hacemos de menos a otros miembros de nuestra comunidad, de nuestro ministerio. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de la conversión y de la humildad. ¿Queremos ser sectarios estando en la Iglesia Católica? Se los dejo, hermanos, para que ustedes reflexionen y al Espíritu Santo le digan si quieren o no quieren seguir siendo sectarios, o si quieren o no quieren ser sectarios estando en la Iglesia Católica, aún así siendo servidores. Y como siempre, hermanos, le pido a Dios que Él les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y si tenemos conciencia de esto, no vamos a ser sectarios. Los invito a que oremos entonces a nuestro Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que su alma y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Señor Jesús, por favor, danos buenos, abundantes y santos sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si el Señor Jesús nos lo permite, hasta un nuevo programa de su programa amigo, me amó y se entregó por mí. Dios les bendiga.